Un joven herrero pierde a su esposa y decide unirse a su padre en las cruzadas, yendo a la Tierra Santa de Jerusalén, donde los cristianos librarán una sangrienta batalla contra los musulmanes para recuperar el control del territorio. Pero, ¿lograrán hacerlo? Hola a todos. Hoy en el resumen de películas, seguiremos El Reino de los Cielos, una película de drama y guerra lanzada en 2005. Así que únete, suscríbete y dale like, y ahora vamos al vídeo. Este joven está a punto de participar en uno de los eventos más sangrientos de la historia, las Cruzadas de 1184 en Francia. Dos hombres se preparan para enterrar el cuerpo de la esposa de un hábil herrero llamado Valien, quien decidió dejar de vivir después de que su hijo muriera en su vientre durante el embarazo. Sin embargo, un sacerdote que está con los hombres sugiere que la cabeza de la mujer debe ser cortada antes de enterrar el cuerpo, ya que cometió un pecado grave al renunciar a la vida. En este momento, una pequeña tropa de cruzados liderada por Godfrey pasa por el lugar en dirección al pueblo. Solían vivir en Jerusalén, pero Godfrey quería regresar a Francia para conocer al hijo que abandonó en el pasado. Al llegar al pueblo, Godfrey le pide a Valien que cambie las herraduras de sus caballos, y cuando quedan a solas, le revela que es su padre, disculpándose por haberse ido sin regresar. Para sorpresa de todos, Valien no dice una palabra y continúa trabajando. Godfrey explica que lidera un ejército de 100 hombres en Jerusalén y que, si el joven va con él, tendrá una vida mejor que la actual. Sin embargo, Valien se niega a abandonar su tierra natal, ya que es Francia. Godfrey se conforma y antes de partir, le cuenta a su hijo el camino hacia Jerusalén. Después de eso, un sacerdote cristiano intenta convencer a Valien de ir a Tierra Santa, ya que sus habilidades como herrero serían útiles en las cruzadas. El sacerdote incluso dice que la esposa del joven está en el infierno por renunciar a vivir, y que, si sirve en las cruzadas, su castigo se reducirá. Al mirar el cuello del sacerdote, Valien se da cuenta de que robó un crucifijo del cadáver de su esposa antes de enterrarla. Como consecuencia, Valien se enfurece, arroja al sacerdote al fuego y, antes de morir, logra tomar el crucifijo que quema sus manos. Dándose cuenta de que sería crucificado por matar al sacerdote, Valien toma su caballo y abandona el pueblo, yendo hacia Godfrey para pedir ayuda. Después de cabalgar varios kilómetros, el joven se encuentra con su padre y le dice que quiere ir a Jerusalén para expiar los pecados que él y su esposa cometieron. Al día siguiente, Godfrey le da una espada a Valien para probar sus habilidades en combate. Sin embargo, al ser herrero y no guerrero, Valien no se desempeña tan bien. Mientras entrenan, un grupo de soldados franceses liderados por un sheriff llega y dice que llevarán a Valien de vuelta para ser juzgado por asesinar al sacerdote. Aunque el joven admite el crimen, se niega a ir con ellos. Godfrey y sus hombres amenazan con luchar para proteger a Valien, y como resultado, los soldados se van. Luego, Godfrey y sus hombres bajan la guardia, pero los franceses regresan, revelando que solo estaban engañándolos para sorprenderlos. Al estar en desventaja numérica, varios cruzados son asesinados y Godfrey recibe una flecha, pero al final ganan la batalla. Después del enfrentamiento, un hospitalario intenta quitar la flecha del cuerpo de Godfrey, pero no puede, ya que está atrapada entre las costillas. Se destaca que las armaduras medievales no eran impenetrables, y solo la nobleza podía permitirse armaduras más caras y resistentes. Al día siguiente, llegan a un campo de peregrinos y se encuentran con otros cruzados. Godfrey empeora y está ardiendo en fiebre. Lignan, un caballero, se acerca para burlarse, diciendo que es vergonzoso que haya llevado a su bastardo al campamento. Más tarde, llegan a Mesina, el puerto que lleva a Tierra Santa, donde Godfrey, moribundo, le pide a su hijo que obedezca al rey de Jerusalén y busque la paz entre cristianos y musulmanes. Después, Valien almuerza y Lignan llega para provocarlo, contradiciendo la voluntad de Godfrey y diciendo que no deberían hacer un acuerdo de paz con los musulmanes, sino exterminarlos de una vez por todas. Por la noche, Godfrey logra ponerse de pie y lucha contra la muerte para nombrar a su hijo caballero, entregándole su anillo y pidiéndole que proteja al rey Baldwin. Al día siguiente, Valien y otros soldados suben a un barco para llegar a Jerusalén. Sin embargo, una tormenta llega sin previo aviso y hunde el barco. Afortunadamente, los restos llegan a la playa cerca de un desierto, y Valien sobrevive. Al despertar, intenta montar un caballo que estaba en el barco, pero este huye asustado. Sin opciones, Valien se ve obligado a caminar a pie. Minutos después, Valien encuentra a su caballo bebiendo en la misma charca de agua que él. Pronto, un musulmán que es dueño de esas tierras llega al lugar y pide a su sirviente, Imad, que traduzca para Valien. Este hombre le informa a Valien que acusa al joven de haber robado ese caballo de sus tierras, a pesar de que Valien explica que el animal vino con él en el barco. Como resultado, el hombre se irrita y se dispone a atacar al joven. Sin embargo, Valien se defiende con éxito y lo elimina con la espada que pertenecía a Godfrey. Al ver que su maestro ha muerto, Imad decide rendirse y pide ser eliminado de inmediato. Sin embargo, Valien muestra compasión y, a cambio de perdonarle la vida, le pide al sirviente que lo lleve a Jerusalén.
Después de varias horas cabalgando, llegan a la ciudad santa, y Balien decide liberar a Imad de la esclavitud, ya que ha finalizado a su maestro y tiene ese derecho. Como agradecimiento, Imad revela que el hombre que Balien eliminó era uno de los comandantes musulmanes. Después de esto, el joven visita el lugar exacto donde crucificaron a Jesucristo y realiza una oración, preguntando cuál es la voluntad de Dios para él. Después de enterrar el crucifijo de su difunta esposa en el lugar, Balien decide visitar el mercado. Sin embargo, algunos caballeros lo siguen al ver que lleva la espada de Godfrey. Uno de los caballeros toma la iniciativa y explica que son subordinados de Godfrey. Al darse cuenta de que Balien es el hijo del difunto, deciden llevarlo al palacio que pertenecía a su padre. Con el paso de los días, la vida de Balien mejora considerablemente, ya que ya no es un herrero que trabaja todo el día, sino el dueño de un palacio. Los hospitalarios proponen un acuerdo para que árabes y cristianos puedan vivir en paz en Jerusalén. A pesar de esto, aún hay algunos que rompen este pacto, como el comandante de los templarios, quien ordena a sus soldados que eliminen a algunos árabes. Balien es presentado a Tiberio, el mejor amigo de Godfrey, quien explica que Jerusalén está constantemente amenazada por los musulmanes que buscan tomar el lugar. El relato proporciona información sobre las diferencias entre cristianos, judíos e islámicos en términos de creencias religiosas y escrituras sagradas. Posteriormente, Balien participa en un banquete con líderes importantes de Jerusalén y muestra interés en la hermana del rey, la princesa Sibila, casada con Luzón, quien previamente lo insultó llamándolo bastardo. En los aposentos del rey, Balien descubre que Balduino usa una máscara de hierro y está cubierto completamente para ocultar su lepra. Después de una partida de ajedrez, Balduino le encomienda a Balien proteger la entrada de los peregrinos para demostrar su valía y lealtad. Al día siguiente, llega Ibelin con las tropas heredadas de su padre, y su tarea es ayudar a proteger a cristianos, judíos y musulmanes que viven en paz en ese lugar. Balien comienza a mejorar la calidad de vida de la gente mediante la construcción de pozos y canales para suministrar agua. Sibila, de camino a Canaán, decide detenerse en Ibelin y pasar la noche con Balien. Al amanecer, Sibila revela que se casó con Luzón a los 15 años en contra de su voluntad. Mientras tanto, Luzón y otro templario, Reinaldo, atacan una caravana musulmana, rompiendo el acuerdo entre Balduino y Saledino, el rey musulmán. Balduino convoca una reunión de emergencia, y los templarios argumentan que deben eliminar a todos los musulmanes, ya que, según ellos, es la voluntad de Dios. Tiberio y sus hombres quieren mantener la paz, como era la voluntad de Godfrey. Sin embargo, Balduino recibe la terrible noticia de que Saledino ha cruzado el río Jordán con un gran ejército para atacar Jerusalén debido a la violación del Tratado de Paz. Para evitar un conflicto sangriento, Balduino decide encontrarse con Saledino para negociar un alto al fuego. Balien se entera de que la guerra se avecina, y él y sus hombres van a Kerak. Reinaldo pide a Balien que entre en su castillo para protegerlo, pero Balien decide quedarse afuera para salvar a las personas que huyen de la inminente guerra. Un gran ejército musulmán llega, y Balien y sus hombres avanzan para enfrentarlos. Sin embargo, al estar en gran desventaja numérica, son fácilmente derrotados. A pesar de ello, Imad, el sirviente que Balien había salvado anteriormente, aparece y salva su vida al revelar que es el comandante y que el hombre que Balien eliminó era su sirviente. Balduino llega con un enorme ejército templario, y él y Saledino se preparan para el enfrentamiento. Se enfrentan para conversar. El líder de los musulmanes dice que no quiere comenzar una guerra, sino simplemente destruir el castillo de Reinaldo como venganza por la caravana que atacó. Sin embargo, para remediar la situación y prevenir más muertes, Balduino anuncia que castigará severamente a Reinaldo. Ante esto, Saledino decide retirarse y ofrece a algunos de sus médicos para tratar la lepra de Balduino. Después de este incidente, Balduino se quita el guante y hace que Reinaldo bese su mano, que está en carne viva debido a la lepra. Además, le da algunas bofetadas al hombre, pero se siente mal porque se esforzó demasiado durante el viaje. Tiberio decreta la prisión de Reinaldo, restaurando así la paz. Es importante señalar que la lepra no solo afecta la piel, sino que también debilita los músculos de los afectados. Más tarde, Balduino llama al joven Balien para explicarle que la lepra lo está matando y le pide que se case con su hermana, Sibila, para que así herede el trono y el ejército de Jerusalén. Sin embargo, esto requeriría eliminar a Luzón, el actual esposo de Sibila. Balien rechaza la oferta, considerando que sería vender su alma y cometer un grave pecado. Al enterarse de la decisión de Balien, Sibila se enfurece y argumenta que a veces es necesario hacer el mal para lograr un bien mayor. Con el tiempo, la salud de Balduino empeora y, en sus momentos finales, recuerda los tiempos felices antes de la lepra. Al día siguiente, Jerusalén se reúne para el entierro del rey. Sibila incluso retira la máscara del rostro de su hermano para ver su cara. Sibila es coronada reina, y Luzón asume el trono en lugar de Balien, quien se negó a aceptar la oferta. Como primera orden, Luzón ordena a 3 caballeros que persigan a Balien para eliminarlo.
A pesar de ser sorprendido, Balien logra derrotarlos. Mientras tanto, Reinaldo es liberado de prisión por el nuevo rey y decide atacar a varios musulmanes, eliminando a la hermana de Saladino. Como resultado, una nueva guerra estalla entre cristianos y musulmanes. Tiberio y Balien aconsejan al nuevo rey que no abandone la ciudad con su ejército, pero Luzón ignora el consejo y parte en una larga expedición por el desierto para atacar a los musulmanes. Sin embargo, los soldados de Jerusalén, no acostumbrados al calor, se debilitan y varios desmayan, lo que lleva a la derrota en la guerra. Saladino venga a su hermana, eliminando a Reinaldo y ordena que Luzón sufra el mismo destino, pero envía a otro para hacer el trabajo, ya que considera que un rey no debería ensuciarse las manos con la sangre de otro rey. Tras enterarse del resultado de la batalla, Tiberio decide abandonar Jerusalén, pero Balien elige quedarse para intentar evitar que los musulmanes conquisten la Tierra Santa. 4 días después, Saladino y su inmenso ejército llegan a Jerusalén, y Balien prepara las defensas, pronunciando un discurso sobre cómo la Tierra Santa pertenece a todos los pueblos. A pesar de la devastación, los habitantes de Jerusalén resisten. En la última etapa de la guerra, Saladino queda impresionado por la fuerza de Balien. Finalmente, se llega a un acuerdo de rendición, permitiendo que aquellos que se rindan abandonen la ciudad sin represalias. Balien acepta el acuerdo y, al regresar dentro de las murallas, nombra a todos los habitantes como caballeros, dándoles fuerza y coraje para proteger Jerusalén. Más tarde, Balien y los cristianos abandonan la ciudad, y Saladino coloca el símbolo del Islam en uno de los edificios. Balien regresa a Francia al mismo lugar donde comenzó todo, y el rey de Inglaterra, Ricardo, aparece con sus cruzados buscando la ayuda de Balien para recuperar Jerusalén. Sin embargo, Balien solo quiere tener una vida tranquila junto a Sibila y rechaza la oferta. En la escena después de los créditos, se revela que el rey Ricardo luchó durante 3 años con sus cruzados para intentar recuperar la Tierra Santa, pero finalmente acordaron una tregua. La historia concluye con la pregunta de si Balien tomó la decisión correcta al abandonar Jerusalén.